Muy bien, amigos, está como anunciamos en este segundo bloque, vamos a hablar del perfil del ingeniero agrónomo del presente y del futuro. Así que, qué mejor, hemos invitado al decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica, don Rodrigo Figueroa. Encantado de tener a Rodrigo aquí con nosotros. Feliz de estar aquí, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación a Agenda Agrícola. Bueno, yo la verdad que tengo que hacer un reconocimiento, que soy alumno de esta casa, así que me siento como en casa, hablando con el decano de Agronomía de la Católica. Así que muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo, la verdad que teníamos mucho interés en conversar contigo porque hemos hablado en este programa con una gran cantidad de invitados de la innovación, del desarrollo, de la potencia agroalimentaria, de Chile, que pasa de ser a lo mejor un actor insignificante en el mundo de los alimentos a ser un actor súper relevante, primer exportador de muchos productos del hemisferio sur hacia el hemisferio norte. O sea, realmente muy, muy potente, pero eso se hace con personas, con trabajadores, con ejecutivos, con ingenieros agrónomos. Y ahí está la pregunta. ¿Está hoy día el alumno de agronomía, el estudiante de agronomía respondiendo a las necesidades, al perfil que requiere esta industria tan pujante como el mundo agrícola? Yo creo que, Juan Pablo, que el desafío es grande porque de alguna manera lo que estamos viendo es también un dinamismo, sin duda que probablemente histórico, que no se había producido antes. Y lo que hoy en día nos está preocupando es de qué manera somos capaces de adelantarnos, ¿cierto?, como una universidad líder en el país, dentro del área. Queremos de alguna manera pensar en qué es lo que se va a necesitar justamente en los próximos años. Y esa pregunta no es fácil porque de alguna manera hay que vislumbrar lo que está ocurriendo en un sistema que es muy dinámico, el sistema agrícola, el sistema forestal también, que nuestra facultad alberga ambas ingenierías. De alguna manera es un escenario que es tremendamente dinámico y eso lo hace desafiante, es muy entretenido. Que a mí me impresiona porque surgen, Rodrigo, tantos conceptos nuevos. Lo hablábamos con el recién invitado anterior, el tema de la trazabilidad, el tema de la sustentabilidad, los temas medioambientales. Es decir, de alguna manera hoy día el agricultor, que siempre decíamos que tenía que patear el córner, cabecearlo y tajarlo, hacerlas todas, también hoy día se le agregan aún más elementos, todo el tema de fondo financiero, los temas de mercado, los temas de liderazgo en la empresa, la motivación al personal. O sea, la verdad que los desafíos son muy importantes. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuánto ha evolucionado en la academia en ese sentido, Rodrigo? Lo que vemos hoy en día es que los empleadores nos están diciendo que hay cosas que los alumnos, los egresados, los estudiantes que salen al mundo laboral, tienen que tener varias características que a lo mejor en el pasado no se atendieron mucho. Y ahí hay capacidades bien asociadas hoy en día probablemente a la gestión. Los empresarios y los agricultores necesitan un apoyo en términos de gestión. También siempre hay una necesidad desde el punto de vista técnico, que de alguna manera es lo tradicional que siempre se formó en las facultades de agronomía del país. Y también hay un mundo nuevo que tiene que ver con todas las relaciones interpersonales, el mundo de las habilidades blandas. Eso yo creo que es algo que nos ha ido moviendo un poquitito a una formación distinta, que a lo mejor estuvo muy centrada solamente en lo meramente técnico. Cuando uno era estudiante, ¿cierto?, se preocupaba probablemente de montones de aspectos que están principalmente centrados en lo técnico. Pero hoy en día el escenario es más complejo, es un escenario que requiere una formación mucho más integral, algo que no es solamente alguien que conozca tal y cual especie, sino que muchas veces sepa cómo comunicar, cómo también tener una visión incluso de áreas que en el pasado no eran tema. El emprendimiento y la innovación hoy en día empieza a ser algo tremendamente valorado. Yo te diría que a los alumnos hoy en día les gustan esos temas. Es un perfil distinto de alumnos con estas generaciones. Y ahí, Rodrigo, de alguna manera me imagino las universidades como la Universidad Católica, que tienen una gran cantidad de carreras, ¿no?, y especialidades. Me imagino hay un trabajo de una mirada más multidisciplinaria, así cómo aprovechar, ¿no es cierto?, todos los conocimientos que hay no tengo idea, en la Facultad de Psicología, o Sociología, o de Ingeniería, o incluso de Construcción. O sea, ¿cómo integrar las distintas miradas que hay dentro de la universidad justamente para potenciar a los alumnos de cada una de las carreras? ¿Eso se trabaja de manera multidisciplinaria? Sí, se ha desarrollado algo que es bien curioso porque las universidades complejas como la Universidad Católica empiezan yo creo que a aprender justamente de estas fortalezas cuando se trabaja desde una mirada con más matices. Y desde ese punto de vista hoy en día tenemos, por ejemplo, hace poco tiempo incorporamos, hace un par de años, profesores que están con jornadas compartidas entre la Facultad de Agronomía, Ingeniería Forestal, la Facultad de Medicina y la Facultad de Ingeniería para mirar qué pasa con los alimentos, pero para mirar qué pasa con los alimentos desde el punto de vista no solo de la nutrición, sino también desde el punto de vista de la salud, o sea, tecnologías de alimentos y la salud.
Tenemos también, yo creo que, varias experiencias en términos de grupos de trabajo. Particularmente tenemos, por ejemplo, un núcleo milenio en la facultad, que es CECIEP, que busca desarrollar investigación con el apoyo de las ciencias sociales, para saber cuál es el impacto que tienen las políticas ambientales dentro del sector. Entonces, lo que creo que hoy en día es un camino, por así decirlo, obligado, es desarrollar interdisciplina, y eso lo hace tremendamente valioso desde el punto de vista del conocimiento que se genera. O sea, no es solamente hoy en día técnico desde una sola facultad, sino que tiene que ser multidisciplinario. Y lo digo, ¿y por qué integra cuando éramos alumnos, tú y yo, no existía ingeniería forestal dentro de la misma facultad? ¿Por qué se integra agronomía con ingeniería forestal dentro de la facultad? ¿Cuál ha sido el objetivo y no sé si beneficio o foco que ha tenido eso? Bueno, parte yo creo que en gran medida por las políticas públicas que entiendo que se iniciaron en los años 70, mediados de los 70, se generó todo un desarrollo forestal que yo creo que fue probablemente con muchas cosas adquirido sin hacer investigación propia y tampoco sin tener profesionales a cargo. Y eso desarrolló que en los años 90 se crearan muchas carreras de ingeniería forestal. Llegaron a haber en el país cerca de 13 universidades que daban ingeniería forestal. En el año 93 fue la que se creó en nuestra facultad. Y en un comienzo fueron por caminos paralelos, pero el mundo forestal surgió de alguna manera un proceso de cierto ajuste, en la cual se fue reduciendo la cantidad de demanda por mano de obra profesionales de esa área. Y eso lo llevó justamente a que muchas universidades tuvieran que cerrar esa carrera. Y hoy en día lo que sí, y a nosotros nos ha permitido desarrollar un perfil forestal que tiene una mirada también en los recursos naturales, en la estrategia también de evaluación de impactos ambientales. Ellos tienen una mirada un poco distinta. O sea, un poco más amplia, bastante más amplia. Ya. Sí, eso yo creo que ha sido una fortaleza de nuestro perfil de ingeniero forestal, que está en una etapa que hay poquitas facultades forestales hoy en día, que hay alrededor de 5 solamente en el país. Ahora, Rodrigo, me imagino y claramente no están llamados a lo imposible, por tanto, ustedes reciben un alumno y después se forma en 5 años de estudio, pero es muy fundamental, por tanto, el tipo de alumno que ingresa, el perfil del alumno que ingresa a la Facultad de Agronomía. Ese alumno que viene de una educación científico-humanista o una educación técnica, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué sienten ustedes de la calidad y de los conocimientos que trae ese alumno en esa educación media técnica o media científico-humanista? Tenemos una gran variedad de alumnos. Nuestra facultad tiene una diversidad interesante en términos de origen de nuestros estudiantes. Desde el punto de vista de los colegios, incluso de que vienen, tenemos bastante diversidad, lo cual la enriquece mucho. Y ahí probablemente uno se encuentra con alumnos que principalmente hoy en día son de un estrato urbano. Nuestro principal, por así decirlo, estudiante viene de la zona de la región metropolitana. O sea, ese concepto que había que estudiar agronomía era porque la familia tenía campo, ya no es tan así. No, para nada. De hecho, yo diría que muy pocos de los alumnos que estudian hoy día en agronomía tienen un vínculo previo con con el campo, y de alguna manera es algo que nosotros tenemos que enseñarle a conocer justamente como fortaleza. Desafío, ¿no? Ahí hay un cambio importante. Y lo que sí es muy valioso, que nos hemos dado cuenta en los estudios también que hacemos de nuestros estudiantes, cuando los alumnos vienen de un sector agrícola, vienen de regiones, es un alumno que tiene una gran visión de hacia dónde va, y eso de alguna manera le da ventaja sobre el resto. Un alumno que se va a insertar después de sufrir los cursos de los ciclos básicos con las ciencias básicas, ¿cierto? Que sufrí un poquitito, ¿cierto? Se pasa a rato un poco complicado con las ciencias básicas, que son muy útiles después. Entiendo. Eso, de alguna manera, ese alumno va probablemente a tener una proyección más rápida y tiene más claridad hacia qué es lo que quiere hacer. Mira qué interesante. Rodrigo, y la típica crítica, a fondo, que te la tengo que hacer, ¿no? Toda esta desconexión de la academia con la realidad. ¿Cómo resuelve hoy día la Facultad de Agronomía estas situaciones que dicen, no, mira, los académicos, las facultades de agronomía o lo que fuera, están investigando lo suyo o lo que a ellos les interesa, que no tiene nada que ver con la realidad? ¿Eso es tan así, es cierto? Y si no es cierto, ¿por qué no? Y si es que es cierto, ¿cómo se resuelve? ¿Qué camino está tomando la facultad para ir avanzando y mejorando aquello? Sí, bueno, yo creo que una crítica que se ha producido sin querer dentro de las facultades de agronomía del país, me atrevería a decir yo. Pero de alguna manera lo hemos tratado de atender. Yo diría que la investigación que hoy en día se hace en la facultad, hay alrededor de, actualmente vigente, cerca de 100 proyectos concursables de distinto tipo, de fondos a los cuales se postulan. Eso nos ha obligado un poquitito, de alguna manera, a lo mejor sin darnos cuenta y sin quererlo, a trabajar muy mirando hacia el mundo de la ciencia. Pero yo creo que lo que se hace en general
tiene una mirada aplicada. Nosotros no hacemos una gran cantidad de investigación básica, sino que lo que se hace se proyecta hacia el mundo agrícola y también al mundo forestal. Ejemplo, el desarrollo de variedades, por ejemplo. De alguna manera tenemos variedades de frambuesa, tenemos en curso también variedades nuevas que no existían en el país, que se acaban de liberar y hoy en día se están vendiendo en Europa, se están empezando a licenciar para poder venderlas en otras partes del mundo. Y eso yo creo que habla un poquito de... Pero el modelo probablemente nos ha empujado, y una de las razones que para mí me parecía importante venir justamente a conversar contigo era contar la idea de que de nuestra facultad vemos como una necesidad el volver a dedicar tiempo importante hacia el mundo productivo, por así llamarlo. O sea, vincular ciencia y empresa, a fondo. Ahora, uno es la crítica hacia la facultad, pero también a lo mejor esta es la oportunidad de hacer una crítica hacia los otros lados, es decir, también eventualmente aquí hay una falta de parte de la propia empresa que no busca necesariamente, a lo mejor la facultad de agronomía, no busca la ciencia para resolver sus problemas que se le presentan. Bueno, se sabe que la inversión que todavía hay en términos de investigación y desarrollo desde la industria es baja. Chile no va a progresar probablemente si la inversión no aumenta considerablemente. Son muy pocas las empresas que hoy en día se atreven probablemente a hacer inversiones importantes. Las hay varias que lo hacen, pero de alguna manera el porcentaje todavía sigue siendo un poco bajo. Y lo que básicamente se tiene que dar es el desarrollo de confianza. Pero son socios estratégicos, las empresas para nosotros son de alguna manera el que nos retroalimenta para poder desarrollar investigación que le importe y que le sirva justamente al sector. No sacamos nada con hacer investigación, por así decirlo, para el laboratorio, si no apunta a desarrollar problemas del mundo agrícola o del mundo forestal. Y si tú me puedes decir, fondo, hoy día concretamente, a lo mejor algunas líneas de investigación que están llevando a cabo los distintos departamentos de la facultad, ¿qué me podrías plantear? Bueno, hay harta investigación en diferentes áreas. En 100 proyectos de investigación vigente hay una gran diversidad. Recientemente supimos de una adjudicación de un proyecto justamente con otras facultades de la universidad asociado a la producción de nuevas materias primas para el mundo de los alimentos. Este es un nuevo consorcio que de alguna manera se está desarrollando. También hay, diría que dentro de la diversidad de lo que ocurre en la facultad, una mirada muy importante a lo que son los vínculos. Chile es un país que tiene una curiosidad bien importante desde el punto de vista agrícola, que mira hacia todos los mercados. Y eso hoy en día nos obliga a que tenemos una mirada internacional fuerte, que lo que se hace tiene que estar vinculado con los países que siempre nos hemos relacionado, pero también con Latinoamérica. Creo que ahí hay un nicho de desarrollo que en particular a lo mejor no hemos puesto lo suficiente esfuerzo para poder desarrollarlo. El mundo latinoamericano y la agricultura, forestería latinoamericana, de alguna manera también tiene necesidades que hay que pensar en cómo nuestros profesionales están capacitados para ellas. Y los desafíos también de llegar a los mercados, todo el desafío, todo el mundo de la post-cosecha, me imagino Yo diría que hay temas, claro, el mundo de la post-cosecha es un gran mundo por quién es Chile, y hay temas también en términos de la productividad, yo diría que transversal. Lo que se necesita probablemente hoy en día es tecnología que apunte a hacer los procesos más eficientes, a hacerlos de menor costo. Sin duda, cuando uno habla con distintos tipos de actores, lo que uno escucha que de alguna manera es necesario para darle esta sustentabilidad que se proyecta, dar soluciones que sean de bajo costo, que no sean tan caras. Y los temas que parecen ser relativamente nuevos, Rodrigo, fondo que a lo mejor Chile nos habla, los temas hídricos, los temas de cambio climático, todos los desafíos que eso nos están proponiendo, ¿también es un tema que se discute en la universidad? ¿Hay investigación al respecto? Sí, bueno, la facultad alberga un centro, las universidades han desarrollado estos centros que son multidisciplinarios, el Centro de Cambio Global, que es uno de los probablemente actores importantes dentro, yo diría, de Chile, en lo que se refiere a cambio global. Y justamente lo que se apunta es cómo desarrolla uno información para poder hacer mejor uso de estas tecnologías de agua, del buen uso del agua. Yo creo que también en el tema de conectividad hay grandes necesidades de seguir haciendo investigación. En temas de sustentabilidad, sin duda que también. Sabemos mucho de probablemente la producción, pero nos falta todavía aprender sobre la gente que trabaja asociado a cada sistema productivo. Rodrigo, y rápidamente, hay un concepto de esta migración campo-ciudad, y que eso también habla de mucha gente que, sobre todo los jóvenes, que no se quieren conectar con el mundo agrícola, quedarse en el mundo agrícola. ¿Ocurre lo propio en la universidad, en la Facultad de Agronomía y Forestal? ¿También ustedes han visto una disminución del interés de los alumnos por estudiar esta carrera? Yo creo que eso le pasa un poco lo que ocurre en todas las sociedades a medida que se desarrollan. Se nos empieza a olvidar de dónde viene, de lo cual nos alimentamos y de los servicios que también recogemos de la naturaleza.
Y eso le pasa a todos los países, a medida que se desarrollan, el interés por los temas agrícolas disminuye. Pero el escenario que tenemos es un escenario de crecimiento poblacional, de menores recursos, de más limitaciones, que hacen desafiante el poder producir lo que el llamado es aumentar la producción en un 70% de aquí al año 2050. Y eso es imposible hacerlo sin más tecnología. Así que, de alguna manera, yo creo que ocurre un fenómeno natural, pero que tiene una necesidad mucho mayor, que es justamente el poder seguir alimentando y conviviendo en este planeta. Perfecto, o sea que hay facultad de agronomía y forestal para rato. Y con muchos desafíos. Está bien. Rodrigo, te quiero agradecer, sin duda muy interesante, y poder un poquito avanzar y conocer un poquito el perfilamiento que está tomando los futuros agrónomos y ingenieros forestales de nuestro país. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación y dejar ahí también abierta la posibilidad que cualquiera de nuestros profesores pueda participar de esta agenda tan entretenida. Estupendo, encantado. Muy bien, amigos, con esto finalizamos este segundo bloque. Vamos a una breve pausa y luego volver a hablar del mundo del Internet y el uso en la agricultura. 7 vinos chilenos fueron destacados entre los mejores del mundo por el afamado crítico internacional James Suckling. En su reporte, los mejores vinos de 2016. Entre los mostos elegidos figuran botellas provenientes de San Rosendo, Puente Alto y los valles de Cachapual, Maipo y San Antonio.